Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en un capítulo más de la conversación en la serie que hemos llamado Abrir tu cervecería. En esta parte, específicamente estamos hablando acerca de el equipamiento que conviene tener en una cervecería de producción, sea chica, sea mediana, sea grande. Independientemente de eso, hay equipos que son necesarios, hay equipos que son buenos de tener y hay equipos que pueden tal vez esperar para cuando los números sean mejores, para cuando el panorama en general sea más propicio. De manera que aquí vamos a estar hablando acerca de la serie Abrir tu cervecería, específicamente de los equipos que conviene tener para toda cervecería de producción. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de la molienda. Como todos sabemos, uno de los ingredientes fundamentales son las maltas que usamos para hacer cerveza y las maltas deben ser molidas. Algunas cervecerías ya compran la malta molida, cosa que no recomendamos, pero es una opción que está disponible y que no te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente estoy diciendo es mejor que muelas justo antes de empezar tu proceso de maceración. De todas maneras, si escoges hacerlo antes, tendrás que tener ciertos cuidados para que tu malta no se esté modificando de modo que se alteren los resultados o que no alcances a llegar a los resultados que quieres. Bueno, antes de entrar en la materia de este capítulo en particular, déjame decirte que todos los episodios previos están listados aquí abajo en la descripción de este video. Por si tienes un tema específico que quieres ver, puedes remitirte a esos videos. Desde luego te invito, pues ya sabes, a que te suscribas, a que des like, a que compartas y sobre todo a que mandes tus comentarios y tus preguntas para ayudar a la comunidad enriqueciendo estos contenidos con las respuestas que te vamos a traer aquí. Bueno, vamos a ver, ¿de qué hablamos cuando estamos definiendo el equipo para molienda? Bueno, como ya dijimos, las maltas normalmente llegan a toda cervecería con los granos enteros y es necesario quebrarlos, no molerlos específicamente, pero sí quebrarlos. Más puntualmente debiéramos decir triturarlos, es decir, no deben quedar hechos una pasta, como tú ya sabes, no deben de quedar muy enteros porque se afecta el rendimiento, pero un punto intermedio, vamos a triturarlos y para eso necesitamos un cierto equipamiento. Antes de decir qué tipo de equipo se requiere, de qué tamaño, qué capacidad, qué configuración, etcétera, vamos a definir aquí los tipos de molienda que se acostumbran o que es común hacer en cervecería. El primero de ellos es la molienda seca, no tiene chiste, simplemente agarras los granos, los pasas por el molino y ya estás. Pero en algunas cervecerías que tienen más recursos, que están mejor equipados, que le dedican más tiempo a estos pequeños detalles que sí pueden marcar diferencia, es posible que opten por la molienda húmeda. En tal caso, el grano se moja y se muele. Hay razones para hacer eso, algunos las prefieren, otros no. El tema es que la dureza de la cáscara del granito se modifica desde luego cuando lo humedeces y entonces es posible que se tengan, no, es posible no, se tienen resultados en la molienda distintos. ¿Qué tanto se refleja eso en la cerveza? El cervecero determinará si eso es lo que busca o si francamente no es el resultado que él espera. Pero entonces tenemos molienda seca, simple, tenemos molienda húmeda y hay una tercera opción que se usa en algunas cervecerías. No es la práctica más común, pero muchos reportan que tienen muchos beneficios y es lo que se llama el acondicionamiento de malta. ¿Qué quiere decir? Tenemos seca, tenemos húmeda. ¿Cuál es esta tercera? Esta tercera consiste en calentar el grano y eso se hace algunas veces con vapor o definitivamente con agua caliente. Si es con agua caliente, pues cae en la categoría anterior, que es molienda húmeda, solo que a diferencia de la molienda húmeda a secas, pues se hace con agua a temperatura ambiente y con esta se hace con agua calentada. Entonces, el acondicionamiento de malta para ser molida consiste en calentar el grano. En realidad eso es lo que hay que hacer.
¿Cómo se consigue? Aplicando aire caliente o bien agua caliente. En cualquiera de los casos estamos hablando de un paso adicional y de un gasto energético adicional y desde luego pues más consumo de combustible para calentar sea el agua o sea generar el vapor que va a calentar los granos. Pero tenemos esos tres tipos: molienda seca, molienda húmeda o acondicionamiento de malta. Tú escogerás, tú probarás si te interesa y vas a encontrar cuál es el resultado que mejor se acopla a lo que tú quieres hacer en tu cervecería. Bueno, esto que estoy diciendo es los diferentes modos en los que podemos, digamos, procesar el grano para ser molido. No le hacemos nada, molienda en seco, lo humedecemos, molienda húmeda, o calentamos el grano, molienda de malta acondicionada, sea con vapor o sea ah, con agua caliente. Listo. Ahora, ¿en qué los molemos? Bueno, esto sí es el equipo. Tenemos distintos tipos de molinos. Las cervecerías muy pequeñitas, desde los pequeños productores, inclusive los cerveceros caseros, aunque como ya dije, este equipamiento no es que no sirva para los cerveceros caseros, es que difícilmente se justifica tener un equipo de tal inversión para estar moliendo 4, 5, 6 kilos de malta para un lote de 5 galones. Entonces, estamos hablando de cervecerías de producción, pero se puede empezar a moler manualmente desde con un equipo, un molino muy chiquitito. Una que se usa mucho, sobre todo en cervecerías de pequeña producción o cervecerías que están empezando, es el que es muy famoso, que se conoce en muchos países de Latinoamérica como molino Corona. Les estoy dejando aquí una foto de cómo es el molino Corona y seguramente vas a decir, claro, claro que lo conozco desde niño. Eso está en todos los pueblos de nuestros países. Bueno, este molino tiene una tolva, como se puede ver en la foto, y tiene una manivela que manualmente tú la giras y entonces dos coronas dentadas trituran el grano y listo, ya tienes lo que quieres. Es barato, es muy fácil de usar, se requiere la fuerza del brazo, es muy fácil de conseguir, casi en todos lados puedes conseguirlo. Se usaba originalmente para moler otros granos. En México, pues desde luego maíz, pero sirve perfectamente para moler malta. Ahora bien, es muy difícil de controlar la apertura que hay entre las coronas dentadas que estoy diciendo. Y por otro lado, entre la malta es más oscura, maltas se vuelven más duras, se vuelven como más como vidrio, son menos flexibles las cáscaras, son más duras, entonces tienden a desajustar eh, la separación entre las dos piezas que están haciendo la trituración. El punto es que el ajuste no es tan fino, porque pues, para moler maíz no importa tanto si queda más o menos molido, molido fino, molido grueso, no importa, pues el chiste es que quede el grano. Pero en cervecería sí nos importa mucho la separación que hay entre las piezas que muelen. Entonces, siendo muy barato, siendo muy fácil de conseguir, siendo muy fácil de operar, no cuesta nada operar, es muy fácil de reparar, de mantener, no necesitas piezas caras, complicadas de mantener, etcétera, de conseguir, perdón. Pues pareciera una opción ideal. El problema es que es de operación manual y puede ser muy laborioso estar moliendo grandes cantidades. O sea, si tú vas a hacer, como ya dije, 20 litros de cerveza, lo puedes hacer a mano. Si vas a hacer 100 litros, todavía puedes. Pero si vas a hacer 15 bbl, 30 bbl, 60 bbl, pues ya piensa que estás moliendo 400, 500 gramos o para el caso de 15 bbl o un poquito más. Entonces ya moler esto a mano ya es un poquito desgastante para usar una palabra fácil. Las principales desventajas en todo caso es que el ajuste se mueve con mucha facilidad y tienes que estar ajustando y tú no puedes hacer un ajuste fino. El molido del grano funciona así, pero cuando tú te vuelves una cervecería de producción entran en juego otros factores, como por ejemplo el rendimiento. ¿Ya? Y el rendimiento se ve afectado por cómo se mueve el grano. Entonces, como tú no puedes determinar con cierta exactitud el grado al que quieres moler, pues entonces tienes esa desventaja de que probablemente no estás teniendo una buena eficiencia con este tipo de molinos. En todo caso, podrías tener una mayor eficiencia con un molino cuyo ajuste fuera más preciso y más estable. Este presenta las dos desventajas. De este modelo, del molino Corona, que es el más económico de todos, más fácil de conseguir y todo, seguimos con el molino, perdón, en ese ruidito se me cayó mi amigo aquí. Después del molino Corona tenemos el molino manual de dos rodillos. Otra vez les estoy dejando una foto aquí. Este también se consigue con mucha facilidad, pero este sí ya no es como que vas a cualquier mercado de nuestro país y consigues el molino Corona. Aquí no, aquí tendrías que buscarlo en línea o en una tienda especializada en insumos para hacer cerveza, pero es muy usado. Kilos. O para el caso de 15 bbl o un poquito más, entonces ya moler esto a mano ya es un poquito desgastante para usar una palabra fácil. Las principales desventajas en todo caso es que el ajuste se mueve con mucha facilidad y tienes que estar reajustando. Hay que tener cuidado con el ajuste, porque si tú lo haces a mano, pues entonces tienes esa desventaja de que probablemente no estés teniendo una buena eficiencia con este tipo de molinos. En todo caso, podrías tener una mayor eficiencia con un molino cuyo ajuste fuera más preciso y más estable. Este presenta las dos desventajas. De este
y tú no puedes hacer un ajuste fino. El molido del grano funciona, sí, pero cuando tú te vuelves una cervecería de producción, entran en juego otros factores, como por ejemplo el rendimiento, ¿ya? Y el rendimiento se ve afectado por cómo se muele el grano. Entonces, como tú no puedes determinar con cierta exactitud el grado al que quieres moler, pues entonces tienes esa desventaja de que probablemente no estás teniendo una buena eficiencia con este tipo de molinos. En todo caso, podrías tener una mayor eficiencia con un molino cuyo ajuste fuera más preciso y más estable. Este presenta las dos desventajas. De este modelo del molino Corona, que es el más económico de todos, más fácil de conseguir y todo, seguimos con el molino. Perdonen ese ruidito, se me cayó mi amigo aquí. Eh, eh, Después del molino Corona tenemos el molino manual de 2 rodillos. Otra vez les estoy dejando una foto aquí. Este también se consigue con mucha facilidad, pero este sí ya no es como que vas a cualquier mercado de nuestro país y consigues el molino Corona. Aquí no, aquí ya tendrías que buscarlo en línea o en una tienda especializada en insumos para hacer cerveza, pero es muy usado, es económico. Hay molinos de estos ya bien equipados, de buena calidad, quiero decir, los materiales adecuados, los rodamientos o valeros, sí, algunos tienen un valero o un juego de 2 valeros, algunos tienen un rodamiento. Típicamente, esta configuración incluye 2 rodillos y uno se dice loco, está nada más simplemente gira sobre su eje, pero nada lo mueve. Y el otro está conectado con una flecha a una manivela y tiene una ventaja, y esa es una mejora que prácticamente todo mundo que opta por este molino usa. Conectas esa flecha directamente a un taladro. Se recomienda un taladro de velocidad graduable y entonces tú puedes ajustar y puedes simplemente con la fuerza del pulgar accionar un taladro y ya estás accionando tu molino mucho más descansado. Ahora bien, este también se puede desajustar, particularmente como ya dije antes con las maltas de especialidad, que se vuelven más vítreas, esa es la palabra, se vuelve como un vidrio y es más difícil de moler, perdonen, y se vuelve a desajustar y tienes que estar asegurando el ajuste, el ajuste, el ajuste. Ahora, este molino que está diseñado para molienda manual se puede convertir fácilmente, como ya dije, usando un taladro, pero la tercera opción que tenemos en molinos son ya los molinos eléctricos en el sentido de que tienen un motor con un juego de poleas para reducir la velocidad, entonces el motor está girando a una velocidad alta y se reduce con un juego de poleas y entonces los rodillos ah, eh, reducen a la velocidad que conviene y de esa manera también el esfuerzo que están haciendo los rodillos al triturar los granos no se traslada directamente a la flecha del motor eléctrico, de manera que en todo caso, si hay un atasco, si algo se atora y se traba, entonces lo primero que sufre son las bandas que están corriendo por el juego de poleas que están ahí, pero esa fuerza no se pasa directamente al rotor del motor, lo cual lo podría dañar. Entonces, esta es una opción muy buena. Se recomienda para ya cervecerías de producción. Aquí hay molinos que ya puedes estar moliendo una cantidad considerable de granos. Ahora, también es importante que el gap se ajusta y tiene un mecanismo mucho más preciso y mucho más estable. Tiene unos arreglos ahí de sujeción que permiten que ese gap se mantenga por más tiempo. Casi nunca lo tienes que mover, pero como práctica de operación sí tienes que asegurarte que no sea desplazado, que siempre está donde tú lo quieres. Después de hacer unas pruebas para ver cuánto quieres tú esa separación,
periódicamente verificas como parte de tu programa de mantenimiento que la separación es la correcta, y si no, pues reajustas, pero estos ya son mucho más, tienen más diseño, digamos, y tienen un sistema de sujeción y de ajuste mucho más elaborado. Desde luego, pues los molinos eléctricos ya no son tan baratos, pero también se entiende que si ya estás viendo esto como una empresa, debería de haber una justificación financiera, además de la técnica, para que optes por un molino eléctrico como el que te estamos mostrando aquí. Hay mucha discusión acerca de si dos molinos no hacen el trabajo, que es mejor tener tres y que incluso hay que tener seis. Hay mucha discusión aquí. Más adelante voy a hablar acerca de lo que recomendamos hacer para determinar desde el punto de vista técnico eh, cómo es la configuración que mejor te puede convenir. Depende de qué es lo que andas buscando y vamos a hablar aquí de lo que normalmente se puede hacer. En resumen, en cuanto a tipos, tenemos el molino Corona, que es manual, que es barato, pero se desajusta muy fácilmente y es muy bueno para bajas capacidades. Después tenemos el molino manual, que puede ser conectado directamente a un taladro para que te ayude a hacer más eficiente tu proceso. Precio intermedio, andan jugando ahí por los $200, $300. Y después tenemos los molinos eléctricos que se usan ya en un ambiente, vamos a decir, comercial. Cuando ya estás pensando en producir 500 litros por lote, etcétera, ya mejor piensa en un molino eléctrico. Y la diferencia entre el molino eléctrico y el que dije que es operado por un taladro, pues es básicamente que el eléctrico tiene directamente un motor y tú todo lo que haces es encender ese motor. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tanto hay con eso de que el gap, que la separación entre los rodillos, que si dos rodillos, tres rodillos, seis rodillos, y que si es mejor darle una pasada o dos pasadas o tres pasadas o no sé qué? Bueno, pues lo que pasa es que el modo como queda molida la malta determina varios factores que impactan directamente en la calidad de la cerveza, y si impactan en la calidad de la cerveza, nos deben interesar. La primera cosa es que una molienda gruesa pues tiene un rendimiento más bajo. Eh, es simple, muchos granos se quedan enteros, muchos granos no alcanzan a remojarse, hay más factores, pero básicamente si muchos granos quedan enteros, pues esos granos no van a aportar prácticamente nada porque el endospermo no es alcanzado por el agua de ataque, el agua de remoje durante la maceración. Entonces quieres que estén molidos todos los granos. El otro extremo es que los muelas demasiado fino y se genere mucho polvito, mucha harinita. Esa harinita, que está constituida tanto por el endospermo del grano como por la cáscara, pues tiene un efecto generalmente negativo en cerveza. Entre más cáscara molida hay y se te pasa en el proceso de Borloff y Lautering, se te pasan las etapas subsecuentes, pues estás llevando taninos para allá y no queremos taninos en cerveza. Entonces, tienes que pagar un precio, tienes que encontrar un justo medio, tienes que decir, a mí me gusta esta mezcla de diferentes grados de molienda. ¿Cómo se hace eso? En una cervecería comercial se recomienda, o yo personalmente recomiendo, que hagas lo que se llama prueba de tamiz. ¿Qué es esto? En la industria de los laboratorios médicos y alimenticios y todo eso, puedes conseguir un tambor de varios tamices o coladores, digamos. Son unas mallas, unos tambores, unos pequeños cilindros de poca altura, que cada uno tiene una malla de diferente grosor, de modo que hasta abajo pones un contenedor cerrado y ahí se va a ir todo el polvito que logre pasar por todas las capas de filtros. Y luego los menos gruesos, menos gruesos, menos gruesos, y arriba se van a quedar los menos gruesos. Entonces, hay una forma, digamos, hay un estándar de la industria para hacer esto. La Sociedad Americana de Químicos de Cerveza, la ASBC, la American Society, la sociedad,
definió un método de cómo se debe hacer esta prueba de tamiz para el molido de los granos, ¿ya? Ese método se llama MALT, así como Malta 15. Lo pueden encontrar en la biblioteca de la ASBC, la American Society of Brewing Chemists. En todo caso, el método 15 define qué mallas o de qué tamaño de cuadro vas a poner en tus mallas, cuántas mallas y sobre todo el tiempo y el método que vas a usar para agitar eso, para hacer que los granos se vayan cayendo, 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 cayendo. Y entonces lo que se hace es que se pone, también el método define qué cantidad de grano pones. Digamos, vas a poner 100 gramos y luego vas a agitar por tantos minutos y etcétera. Bueno, los resultados vas a separar tus especímenes, cuánto salió de harina, cuánto salió de la malla número tanto, cuánto de la cuánto, y entonces vas a determinar en porcentajes de todos los granos que yo metí, el 20% se hizo harina, el 23% se hizo de tal grado, el otro tanto, y tú vas a ajustar, vas a hacer pruebas y vas a determinar. La mezcla de molienda que yo necesito es la correcta, la que quiero en todo caso. Ahora, ¿por qué estoy hablando en estos términos? Porque yo no puedo decirte, nadie puede decirte, o en todo caso, nadie te debería decir cuál es esa composición de molienda que quieres. A lo mejor a ti te gusta de una manera porque no quieres extraer tantos taninos, a lo mejor tú estás dispuesto a pagar ese precio con tal de subir ligeramente el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras cosas más. Un grano mejor molido te ayuda más a la compactación de la cama, pero excesivamente molido te puede dar problemas de bloqueo a la salida de tu macerador, puede bloquearse porque el grano está tan chiquitito, tan finamente molido que se compacta mucho y no logra pasar el mosto que cada vez, con cada recirculación que haces en el proceso de Forlof, cada vez que pasas eso por ahí está más denso y cada vez le cuesta más trabajo salir hasta que se te puede atorar. Entonces tú tendrás que escoger. ¿Por qué no te podemos decir eso? Ni yo ni nadie te puede decir cuál es esa mezcla, pues porque no sabemos cómo es tu equipo, no sabemos cómo es tu fondo falso, no sabemos cuál es la altura de tu cama de grano, etcétera, y no sabemos cuál es tu composición. No es lo mismo tener pura malta base de 2 hileras que tener un montón de maltas de especialidad y así. Entonces, esa mezcla tú la vas a determinar y conforme a eso vas a ajustar la apertura de los rodillos. Ahora, que un par de rodillos o 3 rodillos o eso y lo otro, igual, eso va a quedar determinado con cuál es el efecto que tú quieres tener en tu composición de diferentes grados de molino, desde molido muy fino hasta molido muy grueso, normalmente 2 pasos intermedios en eso, pero esos números, yo te diría que regla de pulgar 25, 25, 25, 25. Una cuarta parte de tu grano queda hecho polvo, una cuarta y así nos vamos. Algunos no quieren nada de polvo, entonces tienen que ajustar más grueso, pero no tan grueso como para que se pasen todos los granos enteros o un porcentaje muy alto de granos enteros. Tú tienes que encontrar esa mezcla. Ahora, cuando digo acerca de que si dejas muy grueso el molido para evitar la harina, el polvo, sobre todo, nos afecta, como ya dije, eh, la cáscara hecha polvo. Pero si lo dejas muy grueso, te queda un rendimiento muy pobre. ¿Qué tan pobre? Es un punto, 2 puntos, pues sí, puede no ser mucho si haces 20 litros, pero si tú haces 3,000 litros por lote y haces 2 lotes por semana, pues a la vuelta de un año ya te está costando una buena cantidad. Hace tiempo en una de las en uno de las CBCs, ese ciclo de conferencias que organizan la gente de la Brewers Association en Estados Unidos, Breeze, la empresa de Malta, una de las líderes de las empresas malteras, hizo un estudio comparativo y encontró, moviendo el ajuste de la separación entre los rodillos, que para una cervecería específica, la tabla la tienen publicada en su sitio web, podía significar ahorros de hasta $800,000 en un año para una cervecería muy grande, desde luego, artesanal, pero muy grande. A lo mejor a ti te impacta $1, está bien, a lo mejor $10, no está tan bien,
El tema es, tú tienes que determinar cuál es la configuración que mejor te conviene, porque también tienes que tomar en cuenta una cosa, y esto, como se dice, no hay desayuno gratis. 2 rodillos es más barato que 3 y 3 es más barato que 6. No te estoy dando, no estamos descubriendo América aquí. Entonces, eh, eh, no te di referencia a precios del molino eléctrico, pero no menos de $4,000, no menos de $4,000. Por de ahí para arriba, si quieres el de 6, pues hay molinos de $50,000. ¿Qué quieres que te diga? Ahora, ¿cómo lo vas a escoger? Es decir, ok, ya, sí, lo quiero eléctrico, sí, lo quiero de 2 rodillos, sí, ok, está bien, pero se lo compro a, a la empresa A, a la B, a la C, o a cuál se lo compro. Bueno, lo que tienes que buscar, además del precio, siempre eso del precio ya ni lo vamos a decir, porque se entiende que siempre tienes que ver cuánto cuestan las cosas. Es una cosa demasiado obvia como para tenerla que decir cada vez. Tienes que buscar la capacidad, es decir, qué tanto grano se puede moler por determinado tiempo. Normalmente los fabricantes te van a decir cuántos kilogramos por hora o cuántas libras por hora, y tú ya sabrás, oye, si mi sala de cocimientos o el tamaño del lote que yo voy a hacer es de 30 bbl, si necesito pues unos 900 o 1,000 kilos de malta, pues no quiero un molino que muela 10 kilos por hora. No voy a acabar en todo el día para moler. ¿Ya? Entonces, la capacidad, es decir, qué tanto peso de grano en determinado tiempo puede moler el molino, es uno de los factores que vas a tomar en cuenta. La otra cosa es el mecanismo que tiene para ajustar los rodillos, ¿ya? Qué tan estable es, qué tan preciso, que el ajuste no sea en pasos muy marcados, que no te puedas ir de fino a muy grueso, que vaya gradualmente en el punto que tú necesites, pero milimétricamente, y de hecho en milésimas de pulgada, ¿ya? El mecanismo de ajuste de los rodillos es importante. Y por supuesto también el número de rodillos, como ya dije, pero a mayor número de rodillos, más costo. Hay otras 2 o 3 notas que te tengo que dar aquí que están asociadas todavía con este tema, que es el área de la molienda de la cervecería. No solo es el molino, no solo es el molino. Tú necesitas moler el grano y luego transportarlo a tu macerador. En cervecerías chicas eso se puede hacer fácilmente, eh, pues a mano, cargando el grano. Lo puedes cargar en palas, en cubetas, en tambos, en carretillas, en lo que tú quieras. Puedes, sin problema. No es la mejor forma, cuesta trabajo, la gente se cansa más, etcétera. Pero si tu cervecería empieza a crecer, difícilmente vas a poder mantener haciendo esto así. Entonces, hay una forma de hacerlo que es muy usada en cervecerías, que es un sistema de transportación de los granos. Hay muchas formas de hacerlo, pero los mexicanos estamos muy familiarizados con las bandas de transportación de las tortillas. O todos hemos visto una tortillería y sabemos cómo se van desplazando las tortillas a lo largo del proceso, y a lo largo se van cociendo. El problema es que el grano no puede ser hecho así, porque se iría para todos lados, se caería y al rato sería un descontrol en términos de la higiene de la cervecería. Entonces se hace en un ducto cerrado, se hace en un tubo, ¿ya? Esos tubos tienen por dentro varias formas. Uno es un tornillo helicoidal, otros tienen simplemente un resorte, otros tienen un juego de paletas. El tema es que se agarra el grano acá donde está el molino, a la salida del molino, hay una tolva, se descarga sobre este sistema de transportación, una banda transportadora, que en este caso en realidad es un tubo, y va y lo descarga directamente en el macerador. Estos sistemas, el más usado de los cuales es lo que se llama de barrena flexible. Simplemente es, como ya dije, un tornillo helicoidal de más o menos eh, el cachete, decimos, la pared de ese tornillo, porque no es un resorte, sino que tiene un cachetito, es ancho,
porque si no, pues nomás estaría dando vuelta y el grano estaría en medio, ¿ya? Entonces, esos son flexibles en el sentido de que puedes tomar las trayectorias que vayas necesitando desde donde está ubicado tu molino hasta donde está tu puerto de carga de tu macerador. Entre más corto, mejor, entre menos diferencia de altura es mejor, etcétera, etcétera. Pero eso es un diseño muy básico que se debe de hacer en todos los casos. Pero es importante porque este también tiene un impacto en costo de la inversión inicial. Un sistema de barrena, un auger que se llama, para transportar los granos del molino al macerador, tiene un costo varios miles de dólares. Desafortunadamente, tengo que ser realista con eso. Ahora, ¿por qué razón necesitamos esto? ¿Por qué no pongo el molino ahí al ladito? Bueno, hay que decir una cosa que no es del todo agradable, pero que es cierta. Y si vas a YouTube, vas a ver videos de este tema. Cuando uno muele malta, hay riesgo de explosión. Lo digo así, hay riesgo de explosión. Se quema todo en menos de lo que te das cuenta. No es tan frecuente, afortunadamente, pero sí que puede pasar. En el capítulo anterior, cuando hablamos acerca del equipamiento que necesitas en aire comprimido, yo recomendaba ahí que sopletees cada vez tu molino y que retires todo el polvito que va haciendo ahí, porque cuando tú mueles se genera fricción y se generan chispas, y la malta tiene material combustible, entonces se puede prender y se prende todo, en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos se prende todo. No te estoy asustando y no tampoco quiero sonar exagerado, pero te digo que pasa. No es tan raro como me gustaría decir, pero pasa. Entonces, por esa razón es importante, uno, que el área de molienda no esté en el área de cocción. Porque si aún es que acá hay químicos y hay gases como CO2 y como oxígeno y cosas así, pues no. Pero además, el área de molienda se usa para ese acto específico de moler y ya se queda vacía. No quieres gente ahí en el molino, no tiene caso que anden ahí. Se hace la molienda, se escombra todo bien, se limpia con aire comprimido el molino, se lava cuando sea necesario y se deja secar y le ayudas a secarlo con aire también. Y ya el área se debe de quedar sola, no quieres gente ahí en el área de molido. Eh, no solo es porque esto puede explotar, ese es un caso extremo, desde luego, pero porque no quieres que la gente esté respirando ese polvito que se genera en la molienda. Entonces hay riesgos de trabajo asociados. Entonces, en resumen, vale la pena que el área de molienda esté separada físicamente del área de producción. Puntualmente, que el molino esté en un cuarto y un auger lleve el grano molido al macerador. Eso es lo que recomendamos. Bueno, vamos a empezar a cerrar este capítulo. El molino de granos es una parte importante, tiene afectación directa sobre la inversión inicial, sobre todo porque el molino también influye, como todo lo que vamos a estar diciendo aquí en términos de equipamiento, en la calidad de la cerveza. ¿Qué molino necesitas? Pues depende de varios factores que ya mencionamos: el tamaño de tu cervecería, la cantidad de malta que estás moliendo. Si vas a hacer un lote cada mes, pues a lo mejor estás dispuesto a hacerlo a mano, pero si vas a estar haciendo a mano un lote de 400 kilos de malta cada tercer día, ya no está tan fácil. Entonces, pues todas esas consideraciones son relativas a cada uno de los proyectos. Si tú tienes dudas específicas sobre estos temas, pues simplemente plantéalas aquí. Habrá otros como tú que ya tuvieron este problema y ya lo solucionaron, o bien que nosotros te podremos ayudar dándote una respuesta que sea factible, que haga sentido. No te voy a decir, pues tienes que comprarte un molino de $100,000, pues no estamos diciendo eso. Ese no es el enfoque. El enfoque es qué es necesario, qué es conveniente y, en todo caso, cuáles son las opciones que hay. ¿Qué tipos de molienda quieres hacer? ¿Qué cantidad? ¿Qué frecuencia? Etcétera. Y con eso ya vas a determinar hasta dónde alcanza tu cuenta de banco para comprar el mejor molino que te dé los mejores resultados en términos de calidad, y también que sea la mejor inversión posible, que la inversión que hagas en él
haga sentido financiero y sentido técnico. Bueno, dicho todo lo anterior, pues te quiero dar las gracias por haber pasado por aquí. Si nunca habías estado aquí, pues te recuerdo que vale la pena que consideres suscribirte al canal y que actives las notificaciones. Y en el caso particular de YouTube, que actives los recordatorios para que no se te vaya a pasar cuando hacemos un estreno. Normalmente estrenamos los jueves a las 7 de cada semana, pero pues uno anda ocupado, todos andamos ocupados. Y entonces activas los recordatorios y se te dice cuando estamos empezando el estreno. Y bueno, pues muchísimas gracias. Aquí abajo encuentras algunos detalles de este capítulo en particular, los enlaces a los videos de los capítulos anteriores, las formas de contacto para que mandes tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias y que nosotros podamos, con la ayuda de toda la comunidad, darte respuesta a esas dudas. Entonces, te espero en un capítulo más de la serie Abrir tu cervecería. Por ahora, muchísimas gracias. Te veo en un próximo capítulo. Hasta luego.